Vamos a ampliar un poco más el tema de la pantalla principal de Revit y les voy a explicar y darles un tour rápidamente por los menús que tenemos a nuestra disposición aquí. Pero antes de empezar a darles todo el tour por la aplicación, voy a hacer una cosa. Voy a cambiar el modo de pantalla para abarcar los dos monitores. Revit yo lo trabajo con dos monitores, que es la mejor forma de trabajarlos. En realidad Revit es muy incómodo trabajar con un solo monitor. Entonces aquí lo tengo con dos. Y lo que les quería enseñar es el tema que les mencionaba de las ventanas flotantes. Como pueden ver, aquí en esta zona, que es mi pantalla principal, pues tengo todas las funciones de Revit y la ventana principal de Revit. Y aquí en mis monitores secundarios tengo las ventanas flotantes, que son la ventana de propiedades, que les mencionaba, es a donde aparecen las propiedades de lo que tengamos seleccionado en el momento, y aquí el browser del proyecto. Ahora volviendo a la pantalla principal de Revit, vamos a ver las diferentes cosas que tenemos acá. Aquí en la parte superior izquierda de la pantalla está el menú principal de Revit, donde se encuentran las funciones de manejo de archivo, de imprimir y otras funciones importantes. Contiguo a esto tenemos la barra de iconos de acceso rápido, que es esta que se encuentra aquí. Esto tiene varias funciones que usamos normalmente en el programa. Tenemos la función de abrir archivo, de guardar archivo, tenemos el hacer y el deshacer funciones, y acá tenemos un dispositivo que es para medir distancias en nuestro modelo. En este momento no lo tengo activo porque estoy en una vista 3D, pero si cambio a una vista en planta, aquí yo puedo medir distancias con esta herramienta. Del lado derecho de la pantalla, aquí tengo esta barra que son funciones del Autodesk 360 y del Autodesk Exchange, que es un servicio en línea de Autodesk en donde yo puedo obtener plugins y aplicaciones para mi copia de Revit. Acá abajo tengo una función muy importante que son los controles de selección. La parte más importante de esta barra que vamos a ver luego es este filtro acá, que es el filtro de selección. Cuando yo tengo una serie de objetos seleccionados, este botón acá me despliega un panel donde yo puedo seleccionar los objetos y refinar un poco la cantidad de selecciones que tengo. Luego vamos a ver para qué se utiliza eso. Aquí en la esquina yo tengo los controles de la vista, de minimizar y maximizar. Cada vista dentro de Revit es una ventana independiente. Como pueden ver, si yo toco aquí, pues se me minimiza la ventana. Igualmente yo la puedo volver a tocar y la maximizo. Esto es útil porque entonces podemos colocar varias vistas lado a lado en Revit y trabajarlas juntas, como tengo acá. Y como pueden ver, si toco algo en una vista, me responde automáticamente en las otras vistas asociadas. Aquí abajo en cada ventana, vean que esta es una función propia de cada vista o cada ventana dentro de Revit, no es global del Revit. Acá tengo los controles de visualización que controlan cómo veo mi modelo en la vista actual. Acá tengo funciones para definir el nivel de detalle, para ocultar elementos, para mostrar elementos y también para definir la escala de mi vista, que luego vamos a ver cómo se hace. En cada ventana, aquí en la esquina, tengo controles de navegación. Los que hayan utilizado AutoCAD antes van a estar familiarizados con muchas de estas funciones. Esto es la rueda de navegación con la cual yo puedo mover mi modelo, ya sea en 2D o 3D. Y aquí abajo tengo los controles de zoom, donde puedo hacer zoom out, puedo hacer zoom por regiones, puedo hacer zoom. Este es especialmente útil, el Zoom All to Fit. Puedo hacer que quepa todo mi dibujo en la ventana y así sucesivamente. Esta barra aquí se despliega ya sea que estemos en un modo 2D o 3D. Cuando cambiamos al modo 3D, que lo hacemos con esta casita que está aquí arriba, nos aparece esto en la esquina, que es el cubo de visualización. Y el cubo de visualización yo lo puedo arrastrar con el mouse para moverme a través de mi dibujo. Como pueden ver, puedo rotar el dibujo o haciendo clic sobre una de las caras, mi vista se ajusta automáticamente para ver ese ángulo del modelo.
Ahora vamos menú por menú viendo las diferentes opciones que hay y no se preocupen si creen que voy un poco rápido, después vamos a ver cada una de estas funciones, o por lo menos las más importantes, en detalle. Lo primero que tenemos aquí arriba es el menú de arquitectura, que nos sirve más que todo para dibujar elementos arquitectónicos de nuestra edificación. Aquí en la pura esquina tenemos esta opción que dice Select. Esto más que todo lo que controla son los parámetros de cómo funciona la selección en Revit. Yo puedo hacer que esta selección de elementos funcione de diferentes maneras y por ejemplo que Revit me ignore ciertos elementos de mi modelo y no me los seleccione. Esta opción Select se presenta en todos los menús y no es que exista una función Select específica para estructura, para sistemas, para arquitecturas, sino que es la misma opción que simplemente se repite una y otra vez entre los menús porque es una opción que utilizamos muy frecuentemente. Siguiendo con el menú de arquitectura, aquí podemos dibujar paredes, puertas, ventanas y estos que se llaman componentes. Luego vamos a ver, aquí es donde insertamos ciertas familias de Revit. Tenemos columnas, techos, pisos, cielos y sistemas de muro cortina, que son los ventanales grandes de los edificios. Estas paredes y estas columnas, es importante mencionar, son arquitectónicas. Si yo presiono acá para dibujar una pared, voy a estar dibujando una pared arquitectónica, no una estructural. Como pueden ver, si yo despliego este menú, me aparece la opción para dibujar paredes estructurales y paredes arquitectónicas. Esta primera opción es la que se selecciona automáticamente si yo hago aquí el comando desde el menú de arquitectura. Aquí junto al menú de dibujar componentes tengo el menú de circulación en donde yo puedo hacer rampas, escaleras y barandas. Este que sigue es para hacer texto tridimensional dentro del menú. A veces que queremos agregar alguna decoración de texto o algo así al modelo. Esto nos permite hacer texto tridimensional. Es un texto en 3D, no un texto convencional plano como el que usamos para etiquetar cosas. Estas opciones que siguen dentro del menú de arquitectura nos permiten medir áreas dentro de nuestros modelos. Revit tiene una opción para medir áreas y nos puede decir cuánta área tiene una habitación, incluso nos puede hacer una lista automáticamente de las áreas por cada espacio de nuestro edificio. Esta otra barra nos sirve para hacer aberturas, ya sea en paredes, en pisos, en otros elementos. Este siguiente menú que está acá es un menú que se repite también frecuentemente entre diferentes sistemas y nos sirve para crear sistemas de ejes y sistemas de cuadrículas, que luego vamos a ver qué son. Obviamente este menú funciona dependiendo de la vista en la que estemos. Si estamos en una vista en planta, se nos va a habilitar la opción de crear cuadrículas. Sin embargo, si yo estoy en una vista tridimensional, vean que está desactivada la opción de cuadrículas. Similarmente, para crear niveles, yo tengo que pasarme a una vista en elevación y vean cómo se me activa la opción de niveles. En este siguiente espacio lo que tengo son opciones para controlar mi plano de trabajo en Revit. Revit no solo funciona por niveles y por ejes, sino que también tiene ciertos planos asociados a los elementos que son invisibles, pero que utiliza como referencias. El tema de planos de trabajo pues lo veremos luego en algún tutorial, porque es importante conocer el funcionamiento de estos planos para entender por qué Revit hace algunas cosas de las maneras en las que las hace. Pasando al menú siguiente de estructura, tenemos más que todo elementos estructurales de las edificaciones. Aquí nuevamente tenemos el menú de selección, que es exactamente idéntico al que había en arquitectura, y tenemos el menú de componentes estructurales. Aquí podemos crear vigas, paredes, columnas, pisos, y estos tres últimos son sistemas de elementos. Tenemos para armaduras, tenemos también para crear arriostres dentro de las estructuras y tenemos sistemas de vigas, que son conjuntos de vigas como las que aparecen en los pisos. Estos dos botones los utilizamos principalmente cuando estamos trabajando acero, no concreto. Este último botón se puede trabajar tanto en concreto como en acero. La siguiente opción que tenemos es para crear fundaciones. Tenemos fundaciones aisladas, fundaciones de pared y fundaciones tipo losa. Luego vamos a ver qué es cada uno. Este menú siguiente nos permite definir varilla de refuerzo en nuestros elementos de concreto. Aunque les soy sincero, esta opción de reforzar elementos de concreto en Revit es muy poco práctica. Si juegan un poco con esta opción de refuerzo van a ver que es muy difícil de usar
y se complica mucho su manejo en modelos muy grandes. Aquí tenemos las mismas opciones del menú de arquitectura para colocar componentes y texto tridimensional. También podemos crear aberturas acá. Es exactamente las mismas opciones de abertura que teníamos en el anterior. Tenemos opciones de cuadrícula y niveles y planos de trabajo. Sigamos entonces con el menú de sistemas, que es donde aparecen los componentes electromecánicos de nuestro modelo. Aquí tenemos componentes de aire acondicionado, como ductos, fittings, accesorios, terminales de aire. Tenemos equipos mecánicos para movilización de aire. Y este menú acá es uno de los que más se utilizan en electromecánico, que es para crear tuberías. Usando este menú podemos crear sistemas de tuberías de todo tipo, de agua caliente, aguas negras, aguas pluviales y así sucesivamente. Y el siguiente menú es exactamente lo mismo para tuberías eléctricas. Aquí tenemos diferentes tipos de conductos, tenemos bandejas para cables y equipos eléctricos. Y los siguientes dos menús son los mismos que habíamos visto antes, componentes y planos de trabajo. El menú Insertar nos sirve para incorporar cosas externas a nuestro modelo. Aquí podemos hacer links que son similares a los XREF de AutoCAD o podemos importar directamente los componentes. Como pueden ver, podemos traer a nuestro modelo otros modelos Revit, podemos traer dibujos CAD en formato de WG, podemos traer nubes de puntos si las tuviéramos, y este último botón nos permite administrar los links que tenemos en nuestro modelo. Si tuviéramos enlazado algún formato CAD o Revit, aquí nos aparecería y entonces aquí podemos manipular la definición o podemos removerlo o agregar más links a nuestro modelo. El menú de importar es lo mismo que el menú de linkear, solo que quedan permanentemente vinculados los elementos a nuestro modelo. Y también podemos hacerlo con CAD, podemos hacerlos con imágenes. Y esta opción que dice insertar desde archivo nos sirve para importar vistas desde otro archivo Revit. Luego vamos a ver qué son las vistas y cuál es la importancia de poder importarlas. Y estos últimos dos menús tienen que ver con las familias. Aquí es donde cargamos familias externas a nuestro modelo. Por ejemplo, si bajamos alguna familia de internet, aquí la vamos a cargar en nuestro modelo. Y este es el mismo menú que existía aquí arriba de Autodesk Seek o Autodesk Exchange, que nos sirve para buscar componentes que existen dentro de las librerías en línea de Autodesk. El menú Annotate lo usamos más que todo para hacer anotaciones sobre nuestro modelo. Estas anotaciones no modifican nuestro modelo, ni son componentes del modelo, sino que son nada más cuestiones estéticas que aparecen por encima de él. Por ejemplo, podemos dibujar todo tipo de cotas, como lo hacíamos en AutoCAD. Podemos dibujar algunas indicaciones de elevación. Podemos utilizarlo para dibujar líneas y regiones sombreadas. Todo ese tipo de cosas que usamos para dar detallado a nuestros dibujos. Esta opción que está acá nos permite insertar texto en nuestro modelo, y este sí no es texto tridimensional, este es el texto convencional que usamos siempre para etiquetar cosas en los modelos. Aquí tenemos las opciones de tags para nuestro modelo. Los tags son las etiquetas que se utilizan para indicar los tipos de paredes, los tipos de piso y cosas por el estilo. Y aquí al final del menú Annotate lo que tenemos son algunas funciones que utilizamos para crear conjuntos de colores y controlar algunas simbologías de los modelos. Este menú que está aquí, que dice Análisis, no vamos a entrar mucho en detalle qué es. Más que todo, estas son funciones que sirven para hacer análisis estructural de nuestro modelo y además análisis de energía y simulaciones de temperatura dentro de la edificación. Este menú Massing and Site nos permite crear terrenos en Revit y además nos permite crear representaciones esquemáticas de volúmenes en tercera dimensión conocidos como masa. El menú Collaborate sirve para hacer trabajos colaborativos entre varias personas sobre un mismo modelo. Varios usuarios pueden estar trabajando el mismo modelo de Revit al mismo tiempo y van a ver sus cambios simultáneamente. En MundoBIM, si quieren buscarlos, hay varios tutoriales acerca de cómo hacer modelos colaborativos, también conocidos como modelos centrales. El menú de View nos sirve para controlar parámetros de visualización de nuestro modelo.
Aquí tenemos en este primer menú diferentes cosas que controlan cómo se ven los elementos dentro de nuestro modelo. La función más importante de este menú es esta segunda que dice Visibility Graphics. Aquí podemos controlar la visibilidad y la forma como se dibujan todos los elementos de nuestro modelo. Este menú van a ver que es muy útil y que se usa muy frecuentemente dentro de Revit. Esta parte central que dice Create me sirve para crear diferentes elementos y diferentes vistas en Revit. Aquí es donde yo puedo crear vistas en planta, vistas 3D, duplicar vistas, crear simbologías y realizar funciones por el estilo. Este tercer menú me sirve sobre todo cuando estoy haciendo láminas constructivas a partir de mi modelo. Hay varios tutoriales en Mundo BIM al respecto si quieren buscar cómo hacer láminas constructivas en Revit. Y este último menú me controla las ventanas que tengo activas. Las funciones son similares a las que tiene el Office o el Excel. Pueden poner ventanas en cascada, ventanas una junto a otro y demás. El menú Manage me sirve para configurar diferentes opciones del Revit y de mi modelo. Luego entraremos más en detalle acerca de las cosas que podemos configurarle, pero básicamente aquí tenemos toda la configuración de todas las funciones del programa. Add-ins tiene que ver con aplicaciones externas para Revit y estos son similares a las aplicaciones que bajamos en nuestro celular y que sirven para realizar diferentes cosas. Estas aplicaciones las encontramos en Autodesk Exchange o en algunos otros sitios de diferentes fabricantes. Como pueden ver, yo tengo aquí algunas herramientas externas que tienen que ver con Navisworks, tengo el Dynamo de Autodesk y tengo esta otra que se llama Palladio Windows Layout, que sirve para acomodar rápidamente las ventanas en pantalla. Y este último menú, que se llama Modify, me da todas las herramientas necesarias para manipular elementos dentro de mi modelo. Recuerden siempre este menú Modify. Aquí es donde van a encontrar la opción para mover, copiar, rotar y hacer todas las funciones que ocupan hacer típicamente sobre sus modelos tridimensionales. Bien, y estas son las funciones principales que tenemos en los menús de Revit y que poco a poco vamos a ir viendo para qué sirve cada una y cómo es que se usa.